Buenas noches, a continuación hablaremos de Docker, el cual constará con 4 talleres. Primero hablaremos del taller 1, la introducción a Docker. Los requisitos son tener una máquina virtual o instancia en cualquier proveedor de nube como Google, Cloud, Azure, Amazon o DirectOcean, o bien una máquina virtual de preferencia con Ubuntu 18.04 LTS para estandarizar errores a una distribución y dar soporte. Y el paso 1, tenemos que hacer un apt get update. Luego ejecutar el comando para instalar Docker, que sería apt get install docker.io. Luego iniciar el servicio si está apagado con el siguiente comando, etc init docker start. Paso 2, bajar imágenes del repositorio de Docker, en específico la de Ubuntu 18.04. Se puede usar cualquier versión, pero esta vez usaremos esta. Para bajar una imagen utilizamos el comando docker pull. En este caso bajaremos la imagen Ubuntu 18.04. Para ayudarnos el comando será docker pull Ubuntu 18.04. Paso 3. Crear un container con Docker y administrarlo. Los siguientes comandos a utilizar serían docker room -it ubuntu y la versión del ubuntu -b bin-bash. Al ser creado, el contenedor creará un ID único, el cual puedes obtener cuando se coloca el nuevo prompt. Al terminar de ejecutar el comando anterior, se verá algo como el siguiente comando. Se pueden realizar diferentes operaciones con este ID. Regularmente solo se necesitan las primeras 3 o 4 letras del mismo. A continuación, luego de que se ejecute el container, para mostrar los archivos actuales en la carpeta en la que se encuentra, se puede usar el comando ls para listar los archivos de esta carpeta. En otra terminal se ingresa y ejecuta el comando docker ps-a y se podrá ver dicho container que se encuentra en estado activo y se verá una salida como la del comando anterior. Esta sería la terminal. Luego, en la línea de comandos del container se escribe la palabra exit para salir y finalizar el container. Y ahora se pueden revisar los nuevos contenedores en la terminal con el comando anterior y se verá que ya no está corriendo, ¿verdad? Ahora se puede usar el estado de exit y es decir que la ejecución del container finalizó pero no se ha destruido por completo. Y se puede volver a iniciar y si uno quiere volver a iniciar el container se puede usar el comando docker start con el ID del container. Esto reinicia la ejecución del container con el ID que se haya colocado y se puede volver a ejecutar con el siguiente comando docker exec-it, el ID del container, -bin-bash. Paso 4. Detener y borrar el container. Para detener el container se puede usar docker stop y el ID de container. Y pues esto solo elimina la ejecución, pero no lo va a eliminar. Ahora comenzaremos con el taller 2, acceso público de containers. Los requisitos: tener una máquina virtual o instancia de cualquier proveedor de nube, como Google Cloud, Azure, Amazon o DirectOcean, o bien una máquina virtual local de preferencia Ubuntu 18.40 LTS para estandarizar errores a una distribución y dar soporte en el taller como en el caso anterior. Y pues en este caso se darán los ejemplos en DigitalOcean. Y pues y también otros requisitos haber realizado el taller 1. El paso 1 es crear el container y exponer los puertos. Luego de haber ingresado a la máquina virtual con Docker instalado, se debe ejecutar el siguiente comando para crear una máquina virtual con Ubuntu 18.04. Y ese es el siguiente comando, docker room it -d y los puertos donde va a funcionar. Paso 2. Acceder al container que está en segundo plano. Para acceder a este container se debe ejecutar el siguiente comando, docker exec it -apache-b-bash. Luego, ingresar al container y actualizar el repositorio de Ubuntu, apt-update. Luego, instalar Apache con el siguiente comando que sería apt-get install apache 2. Luego, iniciar Apache con el siguiente comando que sería
de la dirección de Apache y start. Paso 3. Acceder al sitio localizado enlazado al container. Eso sería con el comando ifconfig-a y buscar el IP público o más bien el IP público asignado por el proveedor de nube. Solo se debe acceder desde el navegador de la siguiente manera. Y también se puede acceder desde el host y también por el container. Paso 4. Ver el IP del container. En algunos casos como prueba local se puede acceder al IP del container, ya sea el mismo con ifconfig o bien con el comando docker en otra consola ejecutando el siguiente comando. Taller 3. Creación de imágenes de containers con Dockerfiles. Esto más que todo es para crear imágenes de Docker, ¿verdad? Y así poder crear la imagen de un frontend en un backend. Paso 1. Crear el archivo Dockerfile e index.html, que usaremos como ejemplo. Primero se debe crear el archivo Dockerfile con el siguiente contenido. Y este sería el contenido del Dockerfile, con el puerto que se va a usar, y dos comandos. Seguidamente se debe crear el archivo index.html con una línea de texto. Y este sería el ejemplo del index que se va a usar. Paso 2. Construir la imagen y subirla a Docker Hub para que sea pública. En caso de no tener una cuenta de Docker Hub, se puede acceder a la página principal de Docker Hub y se puede crear una. Nos logueamos con Docker Login ingresando nuestro usuario y contraseña en el Docker Hub. Luego ejecutamos como root el comando docker build para construir la imagen. En este caso, si utilizamos docker image, nos mostrará que se acaba de crear una imagen llamada Apache. Si deseamos borrarla y esta no podemos utilizar el comando docker rmi. Si este caso debemos borrar los containers asociados a esta imagen, que sería con el siguiente comando. Luego tagueamos la imagen local Apache a nuestro usuario y el repositorio llamado Apache usuario docker hub-apache con el siguiente comando. Paso 3. Utilizar la imagen creada. En este caso, que nuestra imagen sea privada, primero nos debemos loguear con el usuario correspondiente para poder descargarla. Para poder usarla debemos ejecutar el siguiente comando. Docker run -it -d -p, el puerto donde queremos que funcione, -name apache, -name, el nombre de la imagen que queremos usar. Y ahora la imagen ya está ejecutándose. Taller 4. Uso de Docker Compose. Paso 1. Descargar Docker Compose e instalarlo. Para poder descargar Docker Compose se deben de acceder a los siguientes enlaces oficiales de Docker y aplicar los siguientes comandos. Luego agregar los permisos necesarios para poder utilizar Docker Compose. Si es necesario ubicarlo en otra ruta, podemos ejecutar el siguiente comando siempre con el permiso de sudo. Ahora podemos accederlos si ejecutamos el siguiente comando para consultar nuestra versión de Docker Compose. E igual lo podemos desinstalar con el siguiente comando, ¿verdad? Paso 2. Crear el archivo docker compose.yaml para agrupar microservicios. Se puede utilizar un archivo llamado docker compose.yaml en la ruta actual con el siguiente contenido. Paso 3. Administrar los microservicios de Docker Compose. Dentro de la carpeta del archivo Docker Compose ejecutamos el siguiente comando. Este comando creará dos containers en modo detach, es decir, en segundo plano, para poder ejecutar otros comandos para verificar si fueron creados exitosamente. Para esto ejecuta los siguientes comandos. Ahora bien, si deseamos detener esos containers, debemos ejecutar el siguiente comando, docker-compose stop. Y si se desea detener y borrar todo, se ejecuta docker-compose down. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención.